En la actualidad, muchos Homo sapiens sueñan con la posibilidad de escapar de las ciudades para vivir de forma más digna, sana y natural. Y según vuestra lógica mercantil, cualquier primate con suficientes monedas podría dar este paso. Muchos, de hecho, ya lo están haciendo, comprando terrenos y construyendo sus nuevas casas, sin considerar la necesidad de replantearse sus maneras de habitar. Precisamente en estos momentos, en plena pandemia, está comenzando a desarrollarse un fenómeno global sin precedentes. La migración ciudad-campo más grande de la historia. Y si lo analizamos detenidamente y por fuera del marco antropocéntrico, este fenómeno puede llegar a ser peligroso, pues los citadinos y las citadinas son la clase de Homo sapiens que está más desconectada de los procesos vitales de este planeta. Acostumbrados a la instantaneidad, habitarán la Tierra como enemigos de la naturaleza, forzándola inevitablemente bajo sus lógicas racionalistas, mecanicistas y utilitarias. Esta migración ciudad-campo o terminará por destruir lo poco que queda de ecosistemas sanos, o será la experiencia gatillante necesaria para enseñarle a Homo sapiens a cómo vivir simbióticamente en este planeta. Sea cual sea el caso, lo que nos queda es continuar acompañándoles en este sendero, compartiéndoles nuestra experiencia, para que de una buena vez por todas aprendan a cohabitar armoniosamente con todos los seres y elementos de este rincón del universo. Finalmente, esa es la pregunta. ¿Cómo habitar un territorio sin repetir las prácticas parasitarias de nuestra especie? O más específicamente, ¿cómo llegar a habitar un territorio natural de forma sedentaria, sin destruirlo todo gradual y paulatinamente? Bueno, para responder a esa pregunta, es necesario continuar adentrándonos en este sendero de aprendizaje existencial hacia el corazón del bosque. Oh, cuántas ganas tengo de llegar a ese lugar del que hablas. No sé por qué, pero intuyo que al final de este sendero podré por fin sentirme en casa. Y cuánto anhelo sentirme en casa. ¿Sentirte en casa? Sí, estoy cansado de tanto vagabundeo existencial. Tú me ves caminando, pero mi alma se arrastra, agotada de no poder bajar la guardia, de nunca poder llegar a casa. Percibo en tu mirada un cierto halo de nostalgia. ¿Nostalgia? No lo sé. Es más bien esta búsqueda interminable. Es este vivir en la espera, cansado de tanto futuro. Y sí, es como si algo en mi interior susurrase, como un eco milenario, que el buen vivir está ahí a la vuelta de la esquina, o mejor dicho, atrás de unos cuantos árboles más allá. No sé si eso sea nostalgia o locura. ¿Y le temes a esa locura? La locura es la madre de casi todos mis clímax. Le debo a ella mis delirios y cada una de mis creaciones. Pero así como Saturno devoró a su hijo, temo ser devorado por esta mujer hambrienta y poderosa. Devorado por la locura. O devorado por tu propia identidad. ¿Y no es la locura un parásito de la identidad? La identidad es más bien un parásito en la conciencia de tu especie. ¿A qué te refieres? Homo sapiens es el único animal que ha creado un mecanismo de sobrevivencia abstracto, la identidad. Es la identidad lo que continuamente les devuelve en su interior esa sensación de seguridad ante un mundo tan complejo e inabarcable. Sin embargo,
A lo largo de la historia, la identidad en Homo sapiens ha ido evolucionando de forma gradual, pasando de ser solo una identidad relacional a conformar individualidades, es decir, identidades aisladas. ¿Y a qué te refieres con identidad relacional? Me refiero a las identidades que se sostienen a partir de los vínculos que se entablan. Ser padre, hija, nieto, abuela, son los vínculos que construyen las identidades relacionales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la locura? Antiguamente, tanto las identidades de hombres como de mujeres estaban constituidas solo por este espectro identitario relacional. Es decir, no existía la individualidad. Solo eras tú en relación a los otros de tu comunidad. Tus vínculos te definían. ¿Estás sugiriendo que el yo es una invención tardía? Estoy diciendo, otra vez, que la individualidad es solo una ilusión humana. Y tranquilo, no es algo que puedas entender fácilmente. De hecho, no podrás entenderlo sin antes morir. Otra vez con eso, Ngen. ¿Te refieres a morir a mi individualidad? Me alegra mucho que vayas comprendiendo. Pero ¿cómo se supone que uno muere a su individualidad? No es algo a lo que se pueda responder con palabras, pero puedes estar tranquilo. El bosque y su gente pequeña ya comenzaron a fermentar las fronteras que te distinguen. Y me da un poco de miedo. ¿Te gustaría sentir que eres parte de la totalidad? No lo sé, ya sé que soy parte de la totalidad. No es necesario morir a mi individualidad para saberlo. No pregunté por el saber, sino por el sentir. Pero bueno, no nos apresuremos, primate querido. Al contrario, detengámonos una vez más en vuestra interioridad, en un acto de autocontemplación hacia la idiosincrasia de Homo sapiens, específicamente en vuestro irremediable especismo. ¿Especismo? Esto se viene un poco duro. Continúa escribiendo lo siguiente. En la actualidad, cualquiera estaría de acuerdo en que los seres humanos son antropocéntricos, o sea, que buscan su conveniencia aunque eso implique la destrucción de otros seres vivos. No obstante, como concluimos en el capítulo anterior, este primate ni siquiera es antropocéntrico, pues no se hace bien ni a sí mismo. En otras palabras, el sistema humano moderno no beneficia el desarrollo vital de toda la humanidad, sino, en el mejor de los casos, solo de una minoría. Y esto está quedando aún más claro con la pandemia. Y biológicamente también está claro. Una especie parásita destruye a su hospedador, a menos que su relación simbiótica evolucione. Homo sapiens es la especie parásita más grande que se conozca. Por lo tanto, lo que destruirá será un gran organismo hospedador, el planeta Tierra. Ya entiendo. ¿Con qué a eso te referías? Sin embargo, lo que ignora a tu especie, a diferencia de todos los otros parásitos, es que cuando llegue el momento de la destrucción de su gran organismo hospedador, o sea Gaia, destruirán al mismo tiempo su único hábitat disponible, y el de todas y todos los seres vivos. Ya lo dijiste, nos caracterizamos por nuestra estupidez. Y considera lo siguiente. La mayoría de los otros organismos parásitos que no evolucionan en su narrativa simbiótica, una vez que su hospedador es destruido, están preparados biológicamente para entrar en periodos vitales de latencia.
entregándose a la deriva hasta que son depositados en un nuevo ambiente favorable, en donde se activarán y comenzarán a reproducirse a costa de la destrucción de su nuevo hábitat hospedador. Y a menos que Homo sapiens desarrolle la tecnología criónica para que cada persona pueda entrar en periodos vitales de latencia, y por supuesto que esto el mercado no lo permitiría, para lanzar a toda la humanidad a las inconmensurables distancias del universo, en busca de un nuevo nicho ecológico. Hasta entonces no tendrá sentido continuar viviendo como parásitos. Lo mejor será romper con este pseudo-antropocentrismo nocivo, que ni siquiera tiene el potencial de continuar beneficiándoles. Al contrario, solo están consiguiendo dejar a cada ser vivo sin un lugar para vivir. Entrar en periodos vitales de latencia para ser arrojados a las distancias inconmensurables del universo, pues claro que eso el mercado no lo permitiría. No para todos los primates de nuestra especie y no sé, nunca lo había pensado de esa manera. Homo sapiens necesita romper sus límites especistas. Necesita darse cuenta que la vida solo es posible gracias a que la simbiosis es abundante, desde la microbiota de su intestino, pasando por los nódulos fijadores de nitrógeno entre bacterias y plantas leguminosas, hasta la misma creación de las células eucariotas. La vida tiende a la diversidad. La diversidad tiende a la cooperación. La cooperación tiende a la sintropía. Y la sintropía multiplica la vida hacia un equilibrio cada vez más abundante. Y todo a través de la simbiosis, es decir, de la asociación mutuamente beneficiosa de seres de especies diferentes. Espera, déjame enmarcar eso que acabas de decir. Y es más, Homo sapiens deberá darse cuenta de que no es posible practicar la simbiosis si no reconoce su desconexión del mundo natural. Pues, parafraseando al profesor Enrique Dussel, la humanidad no es sino un interior de la naturaleza. Oh, pero qué frase, Nguyen. ¿Quién es ese tal Enrique Dussel? La humanidad no es sino un interior de la naturaleza. Eso también se va enmarcado. Recordar que se es naturaleza será la primera experiencia necesaria para transformar a Homo sapiens, para hacerlo compatible con Gaia, para reintegrarse conscientemente en el tejido de la vida, del que inevitable e inconscientemente sigue formando parte. Inchin ta chayuwayin mapu meu tripayin, proclama el pueblo mapuche, que significa: nosotros brotamos de la tierra. Y es algo obvio. Homo sapiens no se inventó a sí mismo. Este primate es, como cualquier otro homínido, un fruto de la tierra, sopa de bacterias, creación de la naturaleza. Y por más malagradecido que sea, como la parábola del hijo pródigo, Homo sapiens está destinado a regresar a su origen, pues nunca se ha alejado sustancialmente de él. La naturaleza le desborda desde adentro, literalmente desde sus propias vísceras. En palabras del psicólogo clínico Jesús Mayer, refiriéndose a la diversidad de seres que habitan el intestino de Homo sapiens, dice que existen 2000 especies de microorganismos que están en proporción de 100 a 1 con las células del intestino humano. Así que vuestro intestino es más bien el intestino de las bacterias. De ahí que lo más correcto sea hablar de un ecosistema bacteriano que vive en simbiosis con ustedes. Oh, ecosistema bacteriano, eso es
increíble. Un ecosistema bacteriano en nuestro intestino. Y a nivel celular, la estructura básica de la vida, el panorama es similar, como explicó la microbióloga Bunny Basler en su conferencia. Hay 10 veces más células bacterianas que células humanas en Homo sapiens. Sé que cada oyente piensa en sí mismo como un ser humano, pero yo pienso en ustedes como bacterias en un 90%. O incluso en un 99%. Esas cifras son reveladoras. Humanos en un 90% o en un 99%. Incluso el sistema nervioso, endocrino y sus respectivas influencias en los estados psicoemocionales de Homo sapiens. El periodista Luis Antonio Lázaro señala que por fin sabemos que hasta el 90% de los neurotransmisores son fabricados en el intestino por la microbiota, la comunidad de bacterias que llevan dentro, y luego son enviados al cerebro a través del torrente sanguíneo y el nervio vago, que va desde el bulbo raquídeo al intestino. Serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina y gran cantidad de otros muchos aminoácidos tienen su cocimiento y gestación entre esa gente pequeña que vive en vuestros intestinos. Gente pequeña, maravillosa y silenciosas tejedoras de la vida. Es curioso que Homo sapiens las haya ignorado durante tanto tiempo, teniéndolas en tan poca estima, siendo que las bacterias fueron fundamentales para la aparición de la vida en la Tierra. Al hacer la atmósfera adecuada para la vida, tal como la conocemos, mediante el proceso de fotosíntesis. Por supuesto, obvio que deberíamos darles un poco más de crédito. Y no solo eso, sino que además fueron responsables de la vida misma. Las células que componen todos los organismos fueron formadas por fusiones de distintos tipos de bacterias, cuyas secuencias genéticas se pueden identificar en los organismos actuales. Máximo Sandin, doctor en ciencias biológicas, quien escribió lo que acabo de compartir, continúa explicando que las bacterias en la actualidad son los elementos básicos de la cadena trófica en el mar y en la tierra y en el aire, y siguen siendo fundamentales en el mantenimiento de la vida, purificando el agua, degradando las sustancias tóxicas y reciclando los productos de desecho. Reponen el dióxido de carbono a la atmósfera y hacen disponible para las plantas el nitrógeno de la atmósfera. Entonces ratifico, nos debemos por completo a esta gente pequeña. Cada mañana, al despertar, Homo sapiens debería acariciarse la barriga y agradecerles a ellas por la vida. Cada mañana, como un ritual, a Homo sapiens le haría bien cerrar los ojos y decirse a sí mismo que está vivo solo gracias a que millones de otros organismos y microorganismos hacen posible su respiración, digestión, metabolismo, genética, medio ambiente, es decir, la vida en su totalidad. Sin embargo, hacemos precisamente lo contrario. Vuestra especie proyecta una pirámide ilusoria y se imagina en la cúspide como el organismo más virtuoso de la evolución, mirando despectivamente hacia abajo. Pobre, no podemos hacer más que mirarle con amor, ofreciéndole el más compasivo de los silencios, para que así, de una buena vez por todas, se reconozca a sí mismo en su afán autodestructivo, al que paradójicamente le llama progreso. Es curioso porque al escucharte resuena en mi mente una cita de Émile Cioran, que parafraseándolo dice que la idea de progreso hace de todos nosotros unos presumidos sobre las cimas del tiempo. Pero no existen tales cimas,
El troglodita que temblaba de espanto en las cavernas, tiembla aún en los rascacielos. Es lamentable, pues, la construcción de esta pirámide nace a partir de ese espanto existencial, de ese eterno vivir en la sobrevivencia, que inevitablemente les hace huir del presente, alejándoles cada vez más de la realidad natural del planeta Tierra, aislándoles en sus civilizaciones, en sus identidades individualizadas. Y es muy triste, porque esta pirámide se sostiene en millones de primates que en lo más profundo de su ser no se han reconciliado consigo mismos, con el hecho de estar vivos, porque ese espanto ni siquiera les da tiempo para ser conscientes de que atraviesan esta experiencia humana. ¿Consideras que como especie estemos llegando a nuestro límite? Ustedes son quienes deberían responder a esa pregunta. Yo solo puedo decir lo que veo, y lo que veo es que la Torre de Babel ya está tocando las nubes de nuevo. Sin embargo, veo también a grandes cantidades de Homo sapiens que están llegando a los primeros pisos de la pirámide, buscando más allá de sí mismos, de su insoportable humanidad, encontrándose con la matriz que soporta toda la estructura, la tierra, la vida en su diversidad, todo lo que no es humano. Ay, pero bueno, pasemos a las preguntas del formulario. Sección número 3. Para no sobrecargarte con las 3 preguntas de una sola vez, voy a hacer solamente 2 de ellas, que están muy relacionadas entre sí, y son las siguientes. ¿Te consideras una persona agradecida con la naturaleza? Y si es así, ¿expresas ese agradecimiento en tu forma de habitar y de ser en este planeta? No sé si es la luna nueva, pero estás yendo demasiado profundo, Ongen. Te voy a evadir. No quiero hablar, así que voy a leer algo que tengo aquí. Esta mañana, tras haber oído a un astrónomo hablar de miles de millones de soles, he renunciado a asearme. ¿Para qué seguir lavándose? Parece lo lógico que en un universo tan vasto e inalcanzable en su totalidad, cualquier acción humana, por comparación, pierda sentido. ¿Para qué? ¿Para qué bañarse en la historia infinita del universo? Es la clásica pregunta que, llevada a su extremo, entiende que si todo al final tiene un final, nada entonces tiene sentido. ¿Para qué? Si igual se termina. ¿Qué sentido tendría algo finito frente a lo infinito? Lo finito que en su sumatoria de finitas finitudes ni por asomo comienza a acercarse a lo infinito, que si lo pensamos en serio como infinito, resulta como mínimo impensable. El argumento es simple y contundente, pero conlleva una serie de supuestos. En primer lugar, supone que todo conocimiento debe aspirar al absoluto, y que por ello, un saber contingente no es un saber en sentido estricto. Segundo, supone que el ser humano posee una capacidad particular de alcanzar un saber universal. O peor, supone que cada ser humano de forma individual pueda, desde su mente, cerebro, alma, o lo que sea, elaborar un pensamiento singular con la posibilidad formal de acceder a lo real en su plenitud. Y tercero, supone que la mayoría de las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana, como asearse, se corresponden con algo parecido, a un sentido equivalente a ese infinito del cual somos parte. Y este supuesto es clave, ya que de no ser así, podría estar sucediendo que todo lo que realizamos en la existencia no solo no tenga que ver con lo real,
sino, para peor, que estuviese radicalmente en su contra. Y si lavarse fuese un acto que en su realización estuviese destruyendo uno a uno los 1.000 millones de soles, tal vez toda la cultura no sea más que el intento permanente de encontrarle una solución a este dilema. La opción pesimista claramente es dejar de asearse, dejarse frente a lo imposible, retraerse. Es el problema de los absolutos, puestos como marcos posibles, hacen que cualquier acción resulte insuficiente. Los absolutos idealizan un mundo con un orden fijo, frente al cual todo al final es nada. Por ejemplo, si el único amor verdadero es el eterno, ningún amor tiene sentido. Si la única felicidad es la plenitud absoluta, ninguno de nuestros actos nos plenifica. La hipótesis del absoluto desestima toda realidad. La religión del absoluto nos empodera falsamente, como todo relato que, frente a la contingencia de lo real, nos alivia con destinos trascendentes, pero inalcanzables. Sin embargo, hay otras formas de pensar esta ecuación. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si justamente, porque hay miles de millones de soles, entonces lo único que tendría sentido fuese asearse? Y no porque tenga sentido en términos absolutos, sino justamente por todo lo contrario. Frente a la imposibilidad del infinito, lo único posible es lo finito. Como igual todo es inalcanzable, entonces el todo se seculariza en las pequeñas acciones que en su tiempo efímero nos constituyen. Y si el todo fuese cada una de las veces en que nos bañamos, caminamos, nos besamos, es un todo que no tiene nada de todo, pero que frente a la imposibilidad del absoluto se vuelve un todo alcanzable, como quien dice, esto es todo lo que tengo. Y es en estas pequeñas manifestaciones del infinito en las que estamos atrapados, que podemos precisamente experimentar lo infinito, sin la pretensión de ser el absoluto, sin la pretensión de ser el infinito en su totalidad. Por eso, ¿cómo nos conectamos a la fenomenología con nuestro mundo de la mente? ¿Hay que dejar de pensar? ¿Realmente hay que dejar de pensar? ¿O la mente puede realmente aprender a estar al servicio del corazón? Por eso, políticas de la existencia. ¿Cómo lidiar con el horizonte? Hubo un tiempo en el que se creía que el horizonte se hallaba aquí, cerca, pero el mismo impulso por alcanzarlo lo fue corriendo hasta ubicarse a miles de millones de soles. Es esta expansión de Homo sapiens, es esta energía expansiva masculina en relación a esta energía receptiva femenina. Tal vez el horizonte sea siempre una proyección de nuestras carencias, casi como una figura fantasmal que opera paradójicamente impulsándonos más allá de lo que somos, hacia lo que suponemos que deberíamos ser, que no es otra cosa que lo que somos proyectado. O tal vez Nietzsche tenga razón cuando, frente al anuncio de la muerte de Dios, se preguntaba, ¿pero cómo hemos podido bebernos el mar? ¡Wow! ¡Holy shit! Pero qué cita tan maravillosa y que no termina ahí. Nietzsche se pregunta frente a la muerte de Dios, ¿pero cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? Si así fuera, lo que se derrumbaría sería toda dicotomía. El pesimismo y el optimismo necesitan un punto fijo, pero si no hay un parámetro absoluto, todo es siempre de otra manera. Ni nada tiene sentido, ni solo tiene sentido cada acto específico. Podríamos decir, parafraseando a Baudelaire, que en cada efímero acto de aseo, lo universal se presenta en lo singular. Lo efímero rompe la dicotomía porque todo es efímero. Ni deja de tener sentido asearse, ni se nos juega la vida en cada lavado.
Y un comentario anónimo, por supuesto, dice: somos la línea efímera de un soliloquio infinito que entablamos con el universo. ¡Oh! Maravilloso, maravilloso pensar entretejidamente y hacer no tan solo políticas de la existencia, sino políticas de las relaciones. Pero política supone poder, supone precisamente relaciones de poder. Es decir, la política es lo que nos hace creer que las relaciones entre los seres es a través de la subordinación o de la anulación de un otro. Pero gracias a la vida existe el amor, existe la receptividad, existe el poder brindarse a un otro y poder prestarse atención y poder entregarse calidez humana, cariño, calidez no humana, transespecista. Podemos formar relaciones con animales, por supuesto que con plantas. Ya hay neurobiólogos de plantas, o sea, las plantas sienten, y si uno ya no es consciente de aquello, digamos que no estás en el tren del progreso. Pero hablo más bien de esta cultura que no es disidente, porque si fuese disidente, la disidencia es el prisma con que el otro, dueño de la verdad, mira la diferencia. Segundo comentario. Gracias. Punto. Me dio alivio. Bueno, había dicho que no quería intentar de responder ninguna pregunta hoy, Ingen. No sé si quiera ir tan profundo, en verdad. No lo sé. Creo que por el momento no, así que vamos a poner una canción de los furtivos gnomos, de esa gente pequeña del bosque. Largo y no quiero perderme hoy. Las señales que dejas del bien.
ni cómo llegaré. Sé que abrazándote y junto al fuego pronto estaré. No sé a dónde voy ni dónde llegaré. Creo que montado sobre esta frase de esta canción, así hermosa, hermosa del Mati, hermano. Pero qué buen tema te sacaste, weón. Oh, pero qué intensidad de luna nueva. Yo por eso no quiero ir para adentro, pero toca responder las preguntas, Tengen. Y bueno, si me considero una persona agradecida con la vida, sí, me costó aprender a sentir agradecimiento porque el agradecimiento es parte del espectro de las emociones y creo que la mayoría de los hombres nacemos o tenemos experiencias vitales que hacen que tengamos nuestro corazón bastante bloqueado, nuestra sensibilidad. Y cualquier cosa que tenga que ver con la dimensión del sentir, como la gratitud o el amor o la nostalgia. Esa nostalgia. Y la pregunta número 2 era que si expresas ese agradecimiento en tu forma de habitar y de ser en este planeta. Eso lo he aprendido en este bosque, gracias a ustedes, espíritus. Sin embargo, antes no era así. Ni siquiera era consciente de todo esto, por supuesto. Ser consciente, de hecho, ha implicado un cambio gigantesco en mi manera de ser, en mi manera de relacionarme con la otredad, básicamente, ya sea una otredad humana, una otredad animal, una otredad planta, una otredad bacteria. El hecho de que saber de que estoy vivo y por el hecho de moverme sencillamente ya estoy interactuando con otros seres, eso me hace sentir amor y que me dan ganas de ir con lo mejor de mí hacia el otro. Y si en algún momento no estoy teniendo la capacidad de entregar lo mejor de mí, entonces me sumerjo en mi interior y también disfruto ese proceso de no tan solo sanar, sino de pasar tiempo con uno mismo, de disfrutar plenamente la soledad. Es maravilloso este espacio que tenemos en nuestro interior a pesar de todo lo que hablamos. Realmente el problema no es el espacio, sino las palabras, que son las herramientas para crear a estos absolutos. Porque si alguien lo nota, el ser humano siempre utiliza estos absolutos para justificarse a sí mismo, es decir, para justificar su autodestrucción y la destrucción del mundo, la destrucción de otros humanos y de otros no humanos. Y es lamentable porque esta historia de las historias, este cuento que nos hemos contado del mito hasta el cine, no es sino la historia de los que han ganado. No es que están los que ganan y los derrotados, como ya dijimos, sino que están los que ganan y están los derrotados, sí, pero también están los que no querían pelear, los que no necesitaban pelear y que por lo tanto no estaban preparados para la pelea. La historia de ellos, la cultura de ellos, su lenguaje fue exterminado. No queda, habían cientos de culturas y microculturas. Eso de microcultura siempre es del que está arriba. Hay culturas asignadas a pequeñas porciones de habitantes y a grandes porciones de habitantes, pero culturas, al fin y al cabo, diferentes manifestaciones de otredades.
Sin embargo, si analizamos la historia de los hechos, todo es una guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, con la narrativa del progreso, creyendo que cada vez vamos alcanzando mayores libertades. Pero ¿saben qué? Todavía estamos en la caverna, mirando las sombras en nuestras pantallas, obsesionados con el mundo abstracto que hemos materializado, alejado cada vez más de la naturaleza, de los ciclos vitales de este planeta. Y por supuesto que darme cuenta de esto hace que pueda conectar con mucho más agradecimiento, con un agradecimiento tan desbordante que ni siquiera esta armadura que me he ido sacando puede soportarlo, y se rompe y se agrieta con esta energía tan poderosa y cálida. Y la última pregunta de esta sección dice: ¿eres uno de esos Homo sapiens que vive queriendo llegar a la cima de la pirámide? Que si vivo queriendo llegar a la cima de la pirámide. ¿Viste? Aquí es imposible no responder sí sin entrar profundo. Bueno, antes vivía creyendo que el reconocimiento era una de las cosas más importantes de la vida, como probablemente la mayoría de las personas que nos dedicamos al arte. Sin embargo, con el tiempo he ido reconociendo que ese reconocimiento que antes tenía en muy alta estima no es verdaderamente tan importante, más que las relaciones en sí mismas con las personas con las que a veces llega ese reconocimiento. No es el reconocimiento en sí, sino las relaciones, sino los otros seres, los que tienen la capacidad de no tan solo entregarte ese reconocimiento, sino sentir sus propios sentimientos y tener sus propias interpretaciones de ti al relacionarse contigo. Y esas experiencias que construyen nuestras identidades, nos las formamos entre todos. En este punto, sí, no podría no mencionar el hecho de que los bebés de nuestra especie, las crías de Homo sapiens, son las crías más dependientes. Eso quiere decir que estamos en un periodo de dependencia con nuestros criadores, padres, madres, por demasiado tiempo, muchísimo más que la mayoría de las otras especies. Y hay una teoría muy interesante a partir de esto, y es que nuestro cerebro es tan grande que necesitamos un año extrauterino, para poder desarrollar lo que de otro modo deberíamos haber desarrollado en el útero. Si se hace una comparación de nuestro cerebro con el cerebro de los otros animales, específicamente de los mamíferos, entonces se llega a la conclusión de que la mayoría de los mamíferos tienen ciertos periodos de dependencia postparto debido a que su masa encefálica tiene un límite de crecimiento inferior al nuestro. Nuestro cerebro necesita más tiempo para desarrollarse, pero ese tiempo no se puede sumar a la vida intrauterina, porque nuestra biología, luego de 9 meses, ya está lista para nacer, y si se sigue manteniendo allá adentro, probablemente muera. Entonces nacemos, pero nacemos con el cerebro en un estado muy blando. Nuestra masa encefálica, nuestro cráneo son muy blandos. Hay de hecho una cavidad enorme en la cabeza de todos los recién nacidos. Y esta plasticidad se debe a que nuestro cerebro todavía está en crecimiento y que necesita alrededor de 9 meses más para poder llegar al tamaño óptimo. Es decir, Homo sapiens necesita un año extra intrauterino, pero que se desarrolla fuera y que por lo tanto, por esa razón, somos los primates que pasamos más tiempo dependiendo de nuestros padres. Y en la actualidad es una dependencia hacia los padres, antiguamente era hacia la comunidad. La comunidad llevaba la carga de las crías y por lo tanto se organizaban, y esta dependencia era tan fuerte que incluso las comunidades antiguamente de cazadores y recolectores acostumbraban a organizarse para hacer partos,
para que todos los niños nacieran en una temporada en específico y luego hubiesen 2, 3 años, según cada cultura, sin ningún parto, es decir, sin ninguna nueva criatura, quizás para poder seguir explorando, para realizar otro tipo de actividades, o porque era sencillamente lo que querían hacer. ¿Quién sabe? El asunto es que hoy esos humanos y humanas llegan a familias destruidas, porque todo el tejido social en Homo sapiens está destruido. Es decir, las relaciones entre las personas no son relaciones reales, porque estamos llenos de máscaras, porque somos seres demasiado hipócritas, pero no porque queramos serlo, sino porque no tenemos acceso a nuestro corazón, nos cuesta demasiado conectar con nuestro cuerpo. Estamos totalmente disociados entre mente y cuerpo. Y es muy probable que muchas personas cuya identidad esté inclinado hacia las energías femeninas, puede que consideren esto de no tener acceso al corazón o tener como una especie de armadura que te impide sentir y que en verdad la sensibilidad está a niveles muy muy bajos. Realmente puede parecer algo extraño, sin embargo, por lo que he conversado con mis amigos, familiares, incluso desconocidos, es que me he ido dando cuenta de que esta insensibilidad es más propia de aquellas personas cuya identidad de género está más orientada hacia las energías masculinas. Es extraño y muy curioso este fenómeno de reprimir las emociones, de no saber llorar, y todo por una crianza patriarcal, por una crianza en particular, por esta experiencia de haber dependido durante mucho tiempo de un núcleo que estaba roto porque venía de un tejido social rotísimo. Sin embargo, esta visión solo tiene 500 años. Antiguamente, para las comunidades que vivían en Abya Yala, el buen vivir era lo más importante. El buen vivir. No es necesario ni explicarlo, es evidente, así es. Es casi que lo recuerdo cuando lo digo, como si fuese algo ancestral, algo que está ahí. Es esa nostalgia de ese hogar que llevamos dentro y que claro podemos experimentarlo en nuestro interior y ser plenamente felices. Pero cuando vamos y conectamos con la otredad y empezamos a habilitar esta sensibilidad, a darle rienda suelta a la emoción, entonces el mundo comienza a doler. Duele cuando se es tan sensible, ver tan agudamente cómo se comporta la humanidad. Gracias a la vida que en estos últimos años las conexiones con seres maravillosos han sido abundantes. Pero eso solo los últimos años, a partir de este mismo trabajo personal y de este elevar la frecuencia o sanar el alma o reconectar con el niño interior o terapia o como sea que se llame esto de sanar, esta cosa que inventamos para darnos seguridad existencial llamada identidad. Y muchas veces se hace necesario construir un nuevo yo, casi completamente. Por eso hay que morir. Por eso, para algunos, nos es necesario morir, no pulir algunas cosas. Algunos hemos experimentado en nosotros, o ya sea transgeneracionalmente, tanto daño en nuestro linaje y en nuestro propio ser, que no tan solo hay que sanar por uno mismo, sino también por una seguidilla de almas hacia el pasado. Ruego a la vida que nos dé tiempo para todo aquello. Ruego a la vida que podamos crear un sistema que nos dé tiempo para el corazón, tiempo para ser, tiempo para estar. Y así nos despedimos con el cariño más afectuoso, saludando a todos nuestros oyentes de este podcast en un formulario para reintegrarse a la naturaleza, en el capítulo número 4, titulado Pirámide.